Bueno, acá estamos nuevamente. ¿Se me escucha bien? Bueno, yo soy María Marta Villalba, soy la profesora de los sábados, así que algunas compañeras y compañeros seguramente estén acá presentes. Y bueno, quería empezar contándoles por qué un teórico sobre psicoanálisis, ¿no? Eh, en realidad, como para hacer recordar un poco, nosotros tenemos en el programa de la materia, como ustedes saben, y además si han leído la introducción del libro, si pudieron participar del primer teórico que dio el profesor Lutsky, la materia a grandes rasgos se trata de abordar las diferentes nociones de sujeto y subjetividad y los otros desde distintas como perspectivas, ¿no? Desde distintas perspectivas teóricas, paradigmas, miradas, concepciones filosóficas, psicológicas. Dentro de esas miradas, acercamientos a la noción del sujeto y de la subjetividad, tenemos en dos unidades dos grandes exponentes del psicoanálisis, que son Sigmund Freud y Jacques Lacan, con textos propios y textos también de interpretación de esos autores, que son autores y pensadores complejos desde las categorías teóricas, pero además porque, ustedes son estudiantes de comunicación, ¿sí? No son estudiantes de psicología. Entonces, siempre, todos los cuatrimestres, damos, el texto de Freud, que es Psicología de las Masas, el texto de Lacan, que trabaja el estadio del espejo, pero en estos últimos años nos dimos cuenta que nos pareció interesante que haya algún teórico sobre algunos conceptos fundamentales, de fundación de lo mental, eh, para proponerles a ustedes un quizá mejor acercamiento a esos textos cuando se acerquen según el cronograma de cada comisión. En ese sentido, también nosotros tenemos muy en cuenta y nos parece importante para no caer en eso que dice Lacan sobre el discurso del amo, el discurso universitario, tenemos muy en cuenta que estamos en una facultad de ciencias sociales y estamos dirigiéndonos a, como les decía, estudiantes de comunicación, ¿no? No estamos ni en la Facultad de Irigoyen, Independencia, de Psicología de la UBA, ni estamos dando un teórico para un posgrado de escuela francesa, inglesa, psicoanalítica. Por eso nos pusimos como elegir algunos conceptos del psicoanálisis encuadrados, contextualizados en los textos que nos parecen importantes, que ustedes sepan, desde los textos que aborda la materia. Así que hay un texto además de Lacan que se llama Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, pero que justamente como este es un teórico para ustedes, para los estudiantes de comunicación, de esos cuatro conceptos hay cuestiones que no nos competen a los textos que vamos a ver en el programa de la materia. Así que la propuesta es, yo les voy a plantear algunos conceptos que pensé y ustedes, como siempre, en el chat pueden ir planteando dudas, inquietudes que se pueden dejar para retomar al final o cualquier cosa. Ahí está Germán
siguiendo un poco el chat, y cualquier cosa me interrumpen. Bueno, por un lado, seguramente, seguro, que ya todas las comisiones hicieron el abordaje a las meditaciones metafísicas de Descartes y al texto que está en el libro El sujeto de la comunicación, que habla sobre Descartes y el acercamiento a esa noción de sujeto racional, sujeto que conoce a través del pensamiento. Recuerden que Lutsky hizo ahí como una articulación que también la estuvimos viendo en las comisiones sobre el sentir. Y en el programa vamos a tener en la materia como distintas nociones. Cuando veamos constructivismo vamos a ver una noción de sujeto. Cuando veamos filosofía oriental vamos a considerar una mirada también distinta del sujeto. Vamos a tener los textos más fenomenológicos que también plantean un abordaje hacia otra noción de sujeto. Pero lo que a mí me parece, y les vengo a plantear, es que el psicoanálisis en realidad es la teoría de todas estas nociones que vamos a ir viendo en este cuatrimestre, es la teoría que más nos va a acercar a nuestros límites, a los límites que podríamos decir en este primer momento. Después vamos a profundizar un poco esto, a los límites del yo. El psicoanálisis viene a plantear una revolución científica en el siglo XX, mediados del siglo XIX, pero particularmente en el siglo XX con Freud. ¿Y por qué les digo que viene a plantear, nos acerca más a nuestros límites? Bueno, porque justamente lo que vamos a ver, una de las cuestiones que vamos a ver hoy con los distintos conceptos que ya estamos como introduciendo en este primer concepto, que es el psicoanálisis, es que viene a plantear, por un lado, una verdad inalcanzable y por otro lado, un saber insuficiente. Entre esa verdad inalcanzable que ahora vamos a desarrollar y ese saber insuficiente se encuentra la angustia, ¿sí? La angustia del sujeto. Cuando uno habla de verdad inalcanzable, y sobre todo nosotros como sujetos occidentales, sujetos con gran herencia en estas nociones cartesianas que estuvimos trabajando, y cuando hablamos de un saber insuficiente, estamos hablando justamente de que hay un yo que no lo puede todo. Y tomando una frase de Freud que nos va a acompañar en el teórico de hoy, él va a decir que el yo no es dueño en su propia casa. Cree serlo, dice Freud, pero no lo es. Y ahí podemos hacer una relación con otro concepto importante, que es el de sujeto, ¿sí? Sujeto diferente a yo, que ahora vamos a trabajar sobre eso también como concepto. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? El psicoanálisis como algo revolucionario que viene a plantear una ruptura con el sujeto cartesiano, ese sujeto que todo lo sabe, ese sujeto que conoce a través de la razón. Y por otro lado, el psicoanálisis, que no es la parte que más nos interesa a nosotros hoy acá, es un modelo de intervención, ¿sí? Es una práctica con una técnica que trabaja con el método científico. Entonces, por un lado tenemos toda esta parte más de lo conceptual que vamos a ver, y por otra parte tenemos, sí,
los que conocen lo que es el análisis, psicoanálisis, la terapia analizante, es un método, una práctica de intervención que se interviene en el sujeto. Un concepto para cuando decimos que el psicoanálisis viene a ser una ruptura con el sujeto cartesiano, acá aparece el gran descubrimiento de Freud, que es el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente es el concepto, podríamos decir, freudiano. Es el gran descubrimiento, si bien Freud, esto hay que aclararlo, no es el primero que habla de inconsciente, pero sí es el primero que le da ese lugar, ¿sí? En ese sentido, cuando él habla de inconsciente, está hablando de algo que está estructurado con leyes propias, ahora vamos a ver cómo lo podemos conocer a ese inconsciente, con leyes propias que no son las leyes de la lógica o de la razón, ¿sí? Son leyes que tampoco son leyes o son azarosas. El inconsciente está estructurado y por el inconsciente nos damos cuenta que estamos sobredeterminados o sujetados a otro lugar. Esto también va a marcar una ruptura o un quiebre en el narcisismo, ¿sí? Del sujeto, pero el narcisismo es algo que lo vamos como a dejar en suspenso y lo vamos a trabajar más el lunes que viene, por el tipo de textos que tenemos el lunes que viene para trabajar. Ahora, ¿cómo conocemos ese inconsciente? ¿Alguno recuerda eso que quizá vieron en otras materias o vieron en el CBC? A través de los sueños. Bien. ¿Qué más? Lapsus. Ahí dicen actos fallidos. Perfecto. Todo eso que fueron nombrando es lo que en psicoanálisis llamamos manifestaciones del inconsciente. Esas manifestaciones del inconsciente, los chistes, muy bien, Dolores, esas manifestaciones del inconsciente, que son, ahora vamos a ver algunos, los sueños, los actos fallidos, los lapsus, bueno, lingüísticos o gestuales, los olvidos, los chistes, el síntoma, los recuerdos encubridores, son todas señales, digamos, manifestaciones de que estamos como sujetos sujetados a otro lugar. Y ahí es donde aparece lo que decíamos, la ruptura con el cogito cartesiano, ¿no? ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis, justamente en ese lugar del inconsciente está el saber del sujeto. Hay un saber no sabido por el sujeto, un saber que no tiene a disposición el sujeto, pero que en ese lugar del inconsciente, ya lo van a ver después también con Lacan y con el lenguaje, es donde se encuentra la verdad del sujeto. ¿Hasta ahí me siguen? Más o menos. Entonces, ¿por qué esta insistencia mía en que hay una ruptura con el sujeto cartesiano? Y porque justamente donde uno cree, donde se piensa que es el yo, ¿sí? Es donde está el desconocimiento de ese sujeto. En las manifestaciones del inconsciente es donde más podemos descubrir ese desconocimiento del yo. Y ahí es donde vemos otro de los conceptos que recién lo habíamos referido, de que yo no es lo mismo que sujeto.
El yo está más del lado de la psicología, porque psicoanálisis y psicología tampoco son la misma cosa, ¿sí? ¿Por qué digo que rompe con el sujeto cartesiano? ¿O por qué en esa manifestación del inconsciente aparece el desconocimiento del yo? Y lo podemos comprobar en estas cosas que ustedes estuvieron diciendo. No podemos decidir qué soñar hoy a la noche. Estaría buenísimo, pero no. Y a veces soñamos cosas y decimos, pero esto, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué soñé esto? ¿Qué es esto? O un lapsus, o un acto fallido, ¿sí? Cuando uno se equivoca y, no sé, a la pareja le dice otro nombre, uy, no quise decirlo, perdón, pero bueno, llegó al discurso. Eso viene de algún lugar. Hay una verdad escondida en eso que se manifiesta. Lo mismo el síntoma, ¿no? Cuando uno empieza a estar nervioso, siempre tiene dolor, generalmente dolor de panza cuando va a dar un final. O brotes, o empieza, no sé, a tener alguna erupción. Bueno, los síntomas y que en realidad uno sabe que no hay nada, o sea, es que el cuerpo prestó el escenario para que se manifieste de alguna manera esa angustia o ese padecimiento o eso que está en el inconsciente, ¿sí? El olvido, cuando digo, ay, lo tengo, pero ¿cómo se llamaba? Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, todas esas son manifestaciones del inconsciente. Y algunas manifestaciones del inconsciente, como el acto fallido, el lapsus lingüístico, muchas veces avergüenza al yo, ¿no? Uno no quiso decir eso y trata como de no fui yo, sí. O cuando, no sé, un gobernante jura por Dios y por la plata. Bueno, ahí parece que la patria quedó como medio, ¿no? No quedó como en un lugar importante. Bueno, Freud, el psicoanálisis va a decir que eso que accede en el discurso, en el síntoma, en los sueños, esconde una verdad del sujeto del inconsciente, que parándonos en este tercer concepto que es el sujeto, por eso decimos que tanto para Freud como para Lacan, el sujeto, para el psicoanálisis, es un sujeto dividido. Es un sujeto que tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Es un sujeto de la falta. Sobre esto vamos a trabajar bastante. Es un sujeto de la falta, el sujeto del inconsciente, el sujeto del psicoanálisis. Es un sujeto que, si bien es un sujeto dividido, un sujeto castrado, un sujeto de la falta, es también un sujeto deseante. Y esto lo vamos a trabajar más con Lacan. Es un sujeto deseante. Justamente puede desear porque está castrado. Puede desear porque no lo sabe todo, ¿sí? Si uno estuviese completo, digamos, también eso es algo para ver desde el psicoanálisis, por qué decimos que es sujeto incompleto, y que siempre tiene que haber ahí como un agujero de algo, es justamente porque, bueno, lo vamos a ver el lunes que viene, ¿no? ¿Qué pasa con el narcisismo? ¿Por qué tenemos que renunciar al narcisismo para poder relacionarnos con los demás? ¿Sí? Y esto también aparece en la cultura, pero no quiero avanzar con eso porque justo vamos a ver el texto de Freud, Malestar en la cultura.
Pero lo importante es eso, que estamos hablando de un sujeto, cuando hablamos de sujeto del psicoanálisis, no hablamos de ese yo completo, poderoso, racional, que sabe lo que dice, que sabe lo que hace, que está en el medio de las meditaciones metafísicas. Estamos hablando de un sujeto faltante, de un sujeto dividido, de un sujeto incompleto. Que Lacan usa el matema, que es una S, lo van a ver en el texto de Dor, que está en el programa, una S con una barra, porque está dividido, es un sujeto dividido. Hasta acá, más o menos, ¿vamos bien? Germán, ¿hay alguna pregunta? ¿Sigo avanzando? Hay una pregunta que es mía, de hecho. Cuando hablabas recién de los sueños, vos sabés que a mí me interesa mucho el tema de los sueños. Sí. Germán escribe los sueños, eso es re interesante. Algún día los publicaré también, como hizo Barthes. Me preguntaba por el tema del sueño lúcido. Cuando uno está dormido, sabe que está soñando y de alguna manera, si bien sigue en ese estado de sueño, puede controlar el devenir de esa fantasía. ¿Qué es lo que sucede en el inconsciente en esa instancia? Bueno, ahora voy a hablar de otro concepto muy importante que es el de aparato psíquico, que quizá ahí podemos retomar la pregunta de Germán. En realidad, lo que está preguntando Germán es más de curiosidad, no es un concepto importante para los estudiantes de comunicación, pero es cierto, y esto me olvidé de decirlo al comienzo, que uno usa, ¿no? Como en el discurso, muchos términos psicoanalíticos. Uy, qué obse, uy, re narcisista, uy, qué, no sé, uy, no tenés resuelto el Edipo. Uno, ¿no? Suele usar, ni hablar a nosotros que llegamos a una fiesta y todos nos preguntan, nos cuentan lo que soñó y lo que soñaron y tenemos que salir, bueno, un poco lo que hizo Germán. No, pero a ver, Germán, sí, bueno, quizá ahora lo vemos un poco más con el tema de aparato psíquico, pero uno lleva al sueño lo que Freud dice restos diurnos, ¿no? Quizá cosas que pasaron en el día. Lo que sí es cierto es que en el sueño, cuando uno se despierta, y primero hay algo muy loco, que es que uno sueña en imágenes y al contarlo tiene que ponerlo en palabras, ¿no? En ese desplazamiento, Freud habla de dos momentos del inconsciente, dos mecanismos. Uno es el de condensación y otro es el de desplazamiento, que pasa mucho en los sueños, cuando uno sueña con la cara de la tía, pero es la abuela, bueno, esa condensación, ¿no? O lleva algo del día, lo desplaza a la noche, pero en forma disfrazada. Y bueno, ya ahora cuando veamos el aparato psíquico, vamos a ver que hay un lugar, ¿sí? Donde se alojan, podríamos decir, contenidos que son imposibles de hacer conscientes. Entonces, si llegan al sueño, al lapsus, al síntoma, llegan en forma disfrazada. Es lo que pasa cuando uno tiene una pesadilla. Vieron que uno se le va o se despierta o me están por matar, listo, desplazamos y se mata otro. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque estamos llegando en el sueño, es más, Freud lo dice clarísimo, el sueño es la vía regia, el sueño es el camino al inconsciente. Él en el año 1900 escribe el famoso libro La interpretación de los sueños, donde ahí él hace toda ahora lo vamos a ver, la primera tópica del aparato psíquico, pero porque realmente en los sueños se puede descubrir
restos del inconsciente. Obviamente que con la terapia psicoanalítica, ¿no? Con la intervención psicoanalítica. No es que, bueno, esta cuestión premonitoria de soñé con árboles, entonces, no, porque bueno, una de las cuestiones que, y con Lacan lo vamos a ver bien, es que los significantes que llegan en lo dicho, en lo que uno cuenta al otro, tiene que ver con el decir, eso que se va fabricando del inconsciente a la conciencia al hacerlo discurso. Pero bueno, para eso faltan como 3 clases. Pero bueno, como les decía, otro de los conceptos que elegí para el teórico de hoy es el de aparato psíquico. ¿Y por qué lo elegí? Porque justamente los textos que vamos a trabajar se apoyan teóricamente en la conceptualización, en el desarrollo del aparato psíquico de Freud. Freud va a hablar, él va a tener como 2 tópicas. Cuando hablamos de tópicas, hablamos de lugares, ¿no? Pero lugares psíquicos. Esto es muy importante que lo sepamos. No es que nosotros vamos al médico, ¿me puede hacer una radiografía del inconsciente? No, no está en ningún lugar alojado. El inconsciente, el preconsciente. Si bien el cuerpo es algo muy importante en el psicoanálisis. Cuando veamos, bueno, toda la cuestión del bebé, bueno, ahora vamos a hablar algo del bebé, porque una de las cuestiones que es importante que ustedes tengan en cuenta es que estos conceptos fundamentales que estamos trabajando se relacionan todos entre sí. Cuando hablamos de sujeto justamente castrado, es porque en algún momento, ahora vamos a ver con el aparato psíquico, hubo alguien simbólico también que tuvo que poner un corte, ¿sí? Al bebé y en esos cortes y en lo que vamos a ver ahora depende la salud psíquica de los sujetos, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de complejo de Edipo, castración, corte en la célula narcisista mamá-bebé, pecho, teta, boca, bueno, todas estas cuestiones que son parte de la constitución del hacerse sujeto. Porque atenti, hay algo que tampoco dije antes, que el sujeto, en realidad, uno no nace siendo sujeto, ¿sí? Tampoco uno nace con un yo, el yo es algo a construirse, el yo es algo que se construye. Esto lo van a ver con otro profe que va a dar el teórico sobre el estadio del espejo en Lacan. Pero bueno, les estaba contando del aparato psíquico. En psicoanálisis se llama primera tópica y segunda tópica. La primera tópica que trabaja Freud es, ahora la explico, consciente, preconsciente, inconsciente. Que esto lo habrán escuchado. Que es del año 1900. Estas manifestaciones del inconsciente que las podemos ver en la interpretación de los sueños, la podemos ver en Psicopatología de la vida cotidiana, un texto muy interesante, El chiste y su relación con el inconsciente, textos de Freud. De la primera tópica, que es esta. Consciente, preconsciente, inconsciente. La segunda tópica, que también la habrán escuchado hablar, no es que reemplaza a la primera, complejiza a la primera y es la de ello, yo, super yo. ¿Escucharon estos términos? Seguramente. Esa es la segunda tópica
que vamos a hablar algo de esto porque es tema del lunes que viene, porque el malestar en la cultura, psicología de las masas, son textos escritos desde la segunda tópica de Freud. Pero bueno, les cuento brevemente sobre la primera tópica. Por eso era importante que nos veamos, porque armé anoche para explicar mejor y que se entienda la primera tópica de Freud, que está representada acá, que ahora les voy a decir qué tiene cada color. Podemos tomar lo blanco como lo consciente, lo azul como lo preconsciente y lo rojo como lo inconsciente, ¿sí? Cuando hablamos de la instancia consciente, es la que más se acerca al yo, a esto, ¿no? Estamos hablando entre nosotros, bueno, yo hablo con otros, ustedes, que también son yo, u otros, otro. Después vamos a ver, porque es muy importante la presencia del otro en el psicoanálisis, muy importante. Somos lo que somos por los otros, que nos desearon o no aún antes de nacer, ¿sí? Que nos pusieron un nombre, que nos insertaron en una cultura, que nos atravesaron significantes, lindos, feos, que cumplieron la función materna o paterna, que en psicoanálisis es distinto a ser madre o ser padre, son cosas distintas, función materna, función paterna. La función materna la puede cumplir el papá, o la abuela, o el tío, ¿sí? Igual que la función paterna, que es más la de poner la ley, que también lo vamos a trabajar el lunes que viene. Pero bueno, Freud trabajó en algunos textos cuando se habla de aparato psíquico de la primera tópica, se habla del esquema del peine, ¿sí? Es un esquema que donde está la conciencia, lo preconsciente y lo inconsciente. La conciencia, como le decía, es lo más cercano a lo que estaría acá, que es el mundo exterior, ¿sí? La relación con el mundo exterior. El preconsciente, como para que lo entiendan, es aquellos contenidos capaz de conciencia, ¿sí? De llegar a la conciencia. ¿Cómo se llamaba mi tía? Analía. O sea, voy a la memoria, ¿sí? Que está acá, en el preconsciente. Si ustedes ven, yo acá puse esto, no sé si se llega a ver, que es transparente. ¿Por qué? Porque lo quise representar como que esto es lo que Freud llama censura, primera censura, pero justo encontré bloquecitos transparentes que significan como que Freud va a decir que es una censura porosa, ¿sí? Puede llegar a la conciencia. Tiene que ver con la memoria, con cuando uno recuerda algo, que quizá le cuesta un poquitito, pero que está ahí a disposición. ¿Se entiende? En cambio acá, en la línea negra, no está porosa, no está transparente. Es lo que en psicoanálisis vamos a llamar, que es un término muy importante, represión. Es como un hormigón. Cuesta. El inconsciente quiere salir, estos contenidos que están acá, y se choca con eso. ¿Por qué creen que aparece esto? La represión. ¿Por qué estos contenidos tienen que estar reprimidos? Y es tan importante para Freud que estos contenidos estén reprimidos.
porque pueden afectar a la conciencia del humano. Porque pueden afectar al yo, porque son intolerables para el yo. No es que desaparecen, quedan latentes, ¿sí? Quedan latentes. Acá, ¿alguien quiere decir algo? Abran micrófono, ¿eh? Por ejemplo, un trauma infantil, una violación, supónganse, un abuso infantil. Si el sujeto todo el tiempo lo tiene acá a disposición, es una cosa insoportable de vivir, ¿sí? Tiene que quedar reprimido. Ahora, que está reprimido no es que no exista, está latente, va a decir el psicoanálisis, y puede llegar en forma disfrazada, ¿sí? Puede llegar, no todo llega, a la conciencia en forma disfrazada con las manifestaciones del inconsciente. ¿Se entiende más o menos? Digo, es complejo, es muy complejo, porque acá están todas las representaciones reprimidas, ¿sí? Los contenidos no accesibles al yo. Por eso cuando Freud en sus comienzos, que trabajaba con las pacientes por medio de la hipnosis, y él tenía la idea de hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? ¿Qué pasó? Freud viene de la medicina. Lo que pasa es que en un momento se dio cuenta que la medicina tenía un límite, que la mirada médica, y esto es algo también revolucionario para el siglo XX, que la mirada médica tenía un límite, ¿sí? Que había algo ahí que seguía apareciendo, síntomas, dolencias. Cuando Freud empieza a trabajar con la palabra, y él en ese momento pensaba como asociado a una chimenea, ¿no? A que hacer consciente lo inconsciente era sacar todo para afuera, hasta que en un momento dijo, no, o sea, hay cosas que no todo lo inconsciente puede hacerse consciente. El psicoanalista justamente acompaña en este proceso según el tipo de análisis, ¿no? El análisis más lacaniano va a, después lo vamos a ver, pero va a prestar atención a esos significantes, a esa cadena de significantes que aparece en el decir, en lo que va construyendo el sujeto. Bueno, en Freud, las manifestaciones del inconsciente. Por eso esta represión es tan importante. Porque sí, lo que ahí vi, por ahí vi cuando me saltó el cartelito del chat, como que protege, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos se entiende la primer tópica. La segunda tópica habla de ello, yo y superyo. Es muy complejo el tema, los trabajos que Freud tiene sobre el yo y el ello. Hay un escrito de 1923, me parece, sobre el yo y el ello. Pero bueno, me parece que es importante que les pueda como explicar, a ver si entienden estas instancias, porque son justamente las que vamos a trabajar en los textos de la semana que viene. Para Freud el ello es el lugar, el reservorio pulsional. Pulsión es otro término fundamental que elegí para hoy, que ahora les voy a comentar de qué se trata. El ello es todo lo que tiene que ver con las pulsiones, los deseos. El bebé es puro ello, va a decir Lacan.
El bebé es puro ello. Tiene hambre, quiere la teta ya, no puede esperar. Desea algo, quiere que ya se calme esa angustia, esa insatisfacción, hay que cubrirla. El bebé es puro ello. El ello, entonces, es ese lugar tópico, psíquico del aparato, del sujeto, que va a tender, ahora vamos a ver pulsión, que va a tender a eso, a desear, a satisfacerse, a nada, lo quiero ya. Ahora, Freud va a plantear que justamente eso es imposible, ¿sí? Hay un momento en la constitución del sujeto, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Te escucho. Que aparece la represión, ¿sí? No es que el bebé es puro ello y sigue el adolescente puro ello y los adultos somos puro ello. No, en un momento aparece la internalización de la ley, ¿sí? El bebé puede andar desnudo por la playa. Tatito. Ahora, un pibe de 16 años no va a andar desnudo por la playa, o sí, puede, pero no sé qué podría pasar, ¿no? Profe, Hay un momento, sí. una consulta. Entonces, el sujeto se deforma cuando empieza a aparecer la represión. O sea, ¿El sujeto qué? Discúlpame, te escucho con mucho eco, Paulina. ¿El sujeto? Preguntaba que si el sujeto se empieza a conformar en la vida de una persona cuando empieza a aparecer la represión. Entonces, pregunto si es por ahí. El sujeto se empieza a, perdón, escucho muy mal. Te escribo. Escucho, pero me falta ahí a conformar. Bueno, qué pregunta. Yo lo que te voy a decir ahora es que el super yo es Freud va a decir, es el heredero del complejo de Edipo. Y ahora vamos a ver por qué. Sí es cierto, como dice Paulina, que a partir de internalizar la ley, que se da a partir de que el niño pueda como diferenciar esto sí y esto no, esto se puede y esto no, puedo con todas menos con mamá, que no es una cuestión solamente del niño, ¿sí? Sino que se necesita también que el adulto habilite ese espacio que es, lo vamos a ver el lunes que viene, que es la habilitación a la exogamia, ¿sí? Igual está, a ver, la construcción del sujeto, para no dejarte así como que no te respondí. Cortito, aunque sea, lo explico. Cuando el bebé nace, todavía no puede diferenciar yo, no yo. Esto se ve en muchas situaciones. Por ejemplo, en una de las más importantes, que es es más, cuando ya comienza a hablar, al bebé hasta le cuesta decir yo. Dice, nene quiere, Fede quiere. De ahí que Lacan va a decir, el yo es una conquista. Uno no nace con un yo. El yo es algo a construirse, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que Germán, me estoy adelantando al teórico del profesor Com. A ver, ¿cómo te contesto? El sujeto se conforma por identificaciones, lo vamos a ver el lunes que viene, por significantes
A ver qué pone, no llegué a leerte, Germán. Por significantes que nos adjudican. Hay un montón de... La presencia del otro es fundamental para la construcción del sujeto, ¿sí? Y ese corte que te digo de diferenciación bebé-madre es fundamental para, sí, para ir constituyéndose como sujeto. Y sujeto neurótico, que es lo que somos nosotros, en el mejor de los casos, ¿no? Y sujetos de la falta, sujetos deseantes. Llega un momento donde la madre o la función materna, quien cumpla la función de madre, deje como, a ver, como que mire para otro lado, no se pierda solo en la mirada de ese bebé y solo en ese bebé, ¿sí? Obviamente que, a ver, el bebé, el recién nacido es alguien totalmente dependiente. Esto es lo que también nos diferencia con los animales, ¿no? Es dependiente y es dependiente por un tiempo, ¿sí? Si alguien no se hace cargo de ese bebé en los primeros tiempos, el bebé, el humano, muere. Alguien tiene que investirlo libidinalmente, va a decir Freud, alimentarlo, mimarlo, taparlo cuando tenga frío a la noche, cambiarle el pañal, cantarle si llora, acunarlo, darle la mano si tiene miedo a la noche, ¿se entiende? Tiene que, la presencia del otro para construirse como sujeto es fundamental. Todo eso forma parte de la función materna, ¿no? Satisfacer estas necesidades. Ahora, llega un momento, ¿vieron? Si amas a alguien, déjalo libre. Bueno, llega un momento que tiene que haber una fisura en eso, ¿sí? En esa relación simbiótica que Freud lo va a llamar célula narcisista, mamá-bebé. Porque si no, no puede desear el niño. ¿Se entiende? No digo que se lo deje llorando, que hay algunas teorías, ¿vieron? Yo con mis hijos no lo pude hacer, dejarlo llorando en la cuna y uno quedarse ahí, que llore, que llore. Pero bueno, hay teorías sobre eso, que hay que dejarlo llorar. O que no venga a la cama de los padres. Pero no, es muy importante que aparezca un tercero, que puede ser la pareja o puede ser un hermanito, que desvíe la madre la mirada, empezar a trabajar, ¿se entiende? Porque si no, respondiéndole a Paulina, igual me fui por las ramas ya, no hay habilitación del deseo de ese niño, no se lo habilita. Los trastornos infantiles más graves se dan justamente por este no corte en la función materna, ¿sí? Es fundamental que pueda aparecer también algo de, porque el bebé, bueno, todos, ¿no? Demandamos, es algo, como sujetos no paramos de demandar, porque Freud va a decir que toda demanda es demanda de amor, siempre. Tengamos 40 años, 60 o 5. Pero en esta construcción del psiquismo, de la salud, entre comillas, mental, normal, también entre comillas, porque no hay, para el psicoanálisis, bueno, es un término muy complejo el de la normalidad,
la construcción del sujeto, la autonomía, la independencia del sujeto, es necesario eso, que haya una fisura en ese momento. Y la ley, la internalización de la ley, y ahora vuelvo al super yo, tiene que ver con eso, con que esto se puede y esto no. Con que no podemos ir por la vida a puro ello, haciendo todo lo que... Porque si no, bueno, lo vamos a trabajar, si no, no podemos vivir en sociedad, ¿sí? Si yo me peleo con alguien y mi primera reacción es matarlo, el deseo de matar está. El lunes que viene lo van a ver concreto. Yo estoy haciendo mucha publicidad el lunes que viene, Germán. El deseo de matar está siempre. Lo que pasa es que ¿dónde está? Está inconsciente, ¿sí? Como el incesto. El incesto es una de los deseos que hay que reprimir el hecho para, bueno, por lo social, por lo cultural. Entonces, el super yo, va a decir Freud, que es el heredero del complejo de Edipo, es el que determina, es como el policía del aparato psíquico, es el que es a partir del super yo que internalizamos la conciencia moral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo moral, con el deber ser. ¿Se entiende? Las normas sociales, religiosas, las creencias tienen mucho que ver con el super yo. Lo que pasa es que en el medio, entre el ello y el super yo, justamente está el yo, tironeado todo el tiempo por estas dos instancias, ¿no? Y esto nos pasa, lo que pasa es que lo vivenciamos inconscientemente, pero todo el tiempo nos pasa esto de, ¿qué le hacemos caso, al ello o al super yo? Esto también tiene que ver con cómo está, volviendo a Paulina, construida nuestra subjetividad. Porque hay personas que tienen un super yo, como dice Freud, severo y cruel. Es más, que se castigan, autocastigan, aún sin haber cometido nada. Y hay otras personas que tienen un ello, el ello, acuérdense que es lo pulsional, lo más primitivo del ser humano, que bueno, lo más agresivo, ¿no? Esas pulsiones más agresivas. Y el yo está todo el tiempo, o sea, decidiendo, tironeado por estas dos instancias. ¿Qué hago? No sé, al ver algunos de los ejemplos que siempre pongo para que se entienda, ¿estudio derecho como quiere mi papá? ¿O estudio fotografía, que es lo que realmente quiero? O sea, ¿le doy más bolilla a mi ello o al super yo, al deber ser? Ese es un ejemplo sencillo. Después, en este tironeo del ello y del super yo hay cosas graves, ¿no? Y bueno, y muchas veces tenemos que reprimir el ello para vivir en sociedad, ¿no? Y para poder, es parte de la cultura, es la represión de esos deseos o esas pulsiones que vienen del ello. Por eso Freud va a decir, a mayor cultura, mayor neurosis, porque es algo a lo que tenemos que renunciar, a los deseos agresivos, deseos de matar, deseos de incesto, para poder vivir en sociedad.
Em, y a veces, bueno, esto de la conciencia, la gente que está muy guiada por el super yo, como yo, uno a veces siente como tenés que hacer esto, y tenés que hacer esto, y te tiene que ir bien, y tenés que esto, ¿no? Como esas voces de la conciencia que hacen a que, bueno, y, y no sé, quizá uno a veces tendría poder equilibrar y también permitirse regirse más en algunas cuestiones por el deseo, ¿no? Y por lo que uno realmente quiere. Y en eso también el psicoanálisis como intervención, como en el análisis, uno debería también ayuda a poderse encontrar con su deseo, aunque a veces no lo pueda como ejercer, ¿no? Pero bueno. Entonces, aparato psíquico, las dos tópicas, ¿quieren comentar algo de esto? ¿O No, yo me quedé seguimos? pensando un poco en, bueno, en esa frase que dijiste recién de que a mayor cultura, mayor neurosis. O sea, Freud estaría entendiendo la cultura necesariamente como un deber, como una imposición, y tal vez recuperando un poco de la filosofía zen que veíamos en las otras clases, hay otra forma de entender la cultura que no necesariamente tendría que significar represión o dejar el deseo por cumplir o por pertenecer a esa cultura. Como que tal vez Freud lo decía porque su cultura occidental era así, pero No, Freud también, no nos olvidemos que no solo cultura occidental, sino cultura victoriana en su época, total. ¿no? Y la moral ahí, bueno, ni hablar. Eh, lo que pasa, Juliana, es que acá lo estamos trabajando como más desde el lugar de como ese pasaje de la naturaleza a la cultura. Igual, en serio, que es el tema del lunes que viene, por el malestar en la cultura, ¿no? Y cómo la cultura, bueno, viene a plantear la cuestión de que es imposible la felicidad total, ¿no? Y que para vivir en sociedad, para entrar a la cultura, tenemos que renunciar a, sí, a las pulsiones sexuales, a los deseos de agresión. En ese sentido, sí, entiendo lo que decís de la filosofía oriental, pero claro, sí, totalmente, estamos como parados en en distintas veredas. No sé cómo trabajaron ustedes el tema de la cultura en Oriente, pero bueno, obviamente que es otra mirada del sujeto, es un sujeto más en comunión con ese objeto y con el todo y la naturaleza y no sé, sería para un debate si los orientales son más felices, no sé si la sociedad japonesa, no sé, tengo mis... Es para charlar quizás en las comisiones, ¿no? Más que en un teórico, pero eh, acá lo vemos desde esta cuestión de renuncia para acceder a la cultura, porque si no, no podríamos vivir ante cualquier problemática, saldríamos a matarnos, y el super yo es el regulador en ese sentido del aparato psíquico, de que, bueno, no puedo hacer lo que se me canta, porque hay otros, porque está el otro, porque nada, justamente eso, porque vivimos con otros.
como la metáfora de los puercoespines, que necesitan como que si están muy juntos se lastiman, entonces tienen como que estar separados pero en comunidad. Bueno, un poco eso. Somos seres, sujetos sociales. Ya te digo, Juliana, ni siquiera elegimos nuestro nombre, menos nuestros padres. Quizá algunos ahora pueden cambiarse el apellido, pueden cambiarse hasta el nombre, por, bueno, ciertas conquistas de derechos o ampliación de derechos, pero hay cosas que nos determinan antes de nuestro ingreso a la cultura. Y somos eso. Por más que hagamos terapia y que querramos, somos eso. Parados, bueno, desde esta teoría, ¿no? Seguramente no sé mucho sobre cultura oriental, pero seguramente tenga otros parámetros, otras filosofías de vida distintas. Sin embargo, bueno, siempre igual decimos, o yo por lo menos en mi comisión de los sábados digo, tampoco podemos idealizar culturas que son bastante distantes a nosotros, y bueno, si vamos a Japón, Japón es una sociedad capitalista, por más que veamos el zen en esta materia, es mi opinión. Y explota al obrero en las fábricas como en Europa, en cualquier otro, pero bueno, es mi opinión. Entonces a veces sí tendemos como a quizá idealizar las cuestiones más lejanas, que esto nos pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Siempre como que lo de afuera es lo mejor, o en la adolescencia, los padres de la dejan salir hasta las 3 de la mañana y ustedes no me dejan. Bueno, siempre tratamos como de idealizar lo que no es lo más próximo. Pero bueno, son temas para una de las cosas que tiene esta materia de lindo, y ojalá tengan la posibilidad bueno, de eso, de debatir, de ver distintas, de poder plantear distintas versiones de la subjetividad. Gracias. No prendo la cámara porque estoy floja, pero estoy acá asintiendo a todos. Bueno, gracias, Julia. Bueno, y el último concepto que me parece importante, porque también está presente en los textos y es un concepto propio, casi propio, del psicoanálisis, es el concepto de pulsión. Que en Freud también va a tener, esto también pasa en Lacan, como que se plantea una teoría y después se deshace y después avanza un poco más, ¿no? Como les comentaba del aparato psíquico, bueno, lo complejiza. De hecho, va a pasar con Lacan, ¿no? Que va a tomar textos de Freud y conceptos y les va a dar una vuelta más y en muchos va a avanzar más. Bueno, con la teoría pulsional, con la pulsión, pasa algo en Freud similar, que tiene como distintas teorías, ¿no? Quizá lo que a mí más me interesa para ustedes es, primero, que hay una diferencia importante que es entre pulsión e instinto. A veces se las trata, y es más, en algunas traducciones de los textos de Freud, del alemán, se las trata de equiparar y son muy diferentes para el psicoanálisis, ¿sí? Quizá para la biología no, pero para el psicoanálisis son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de instinto, hablamos de algo animal, ¿sí? De algo más cercano a lo primitivo, a lo animal, donde no hay diferenciación, ahora vamos a hablar de esto, de objeto,
Cambio, cuando hablamos de lo humano, del sujeto, vamos a hablar de pulsión, ¿sí? La pulsión se va a relacionar, por un lado, ahora vamos a ver con la demanda. Los animales no tienen demanda. Yo por lo menos no conozco, mi gato nunca me pidió la mamadera, por ahora. Es algo más instintivo, ¿no? Algo más que quizás sí, uno sabe que quizás, bueno, quiere ir a las piedritas, pero nada. O si mi gato, que está acá, lo tengo acá, se quiere encontrar con una gata, no va a la peluquería. Y se pinta las uñas y se prepara y es todo el día para cuando llegue la noche. En cambio, los humanos sí. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver no solamente con cubrir una satisfacción, sino que hay, bueno, todo esto pulsional, todo esto de la demanda. La pulsión la asociamos más a representaciones. Representaciones que son propias, singulares de cada sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de lo sexual, en el animal no hay, en materia sexual, no hay una predeterminación, digamos, o sea, el objeto ya está, o sea, va en busca de alguien de su especie, ¿sí? En cambio, justamente en los humanos no está predeterminado el objeto. En lo sexual, el objeto puede ser cualquier cosa. Hasta un objeto, como es en el fetichismo, ¿sí? Cualquier cosa es algo contingente, ¿no? No hay un objeto determinado. Es singular de cada sujeto la búsqueda de objeto sexual. Freud va a hablar de 4 elementos. Va a trabajar por un lado las pulsiones parciales, que seguramente las escucharon hablar, que tiene que ver con lo oral, lo anal, lo fálico. Quizá lo vieron en el CBC o en psicología, que es todo el desarrollo de la libido, lo que él llama la evolución psicosexual, ¿sí? Desde que el bebé nace hasta la vida adulta. Son las pulsiones parciales, que tienen que ver los elementos de la pulsión. Por un lado están las zonas erógenas, que bueno, en la pulsión oral es la boca. La zona erógena es el lugar donde el sujeto encuentra placer, ¿sí? Es el lugar del cuerpo de donde sale la pulsión hacia el objeto. Entonces, en la etapa oral es la boca, el pezón, después será el chupete, la succión, el dedo, meterse el dedo, bueno. La zona erógena, tómenlo como eso, como ese lugar de satisfacción, de placer. Otra de las pulsiones parciales es la anal, donde, bueno, la zona erógena es el ano. Entonces es todo el momento donde el bebé, el niño, empieza a dejar los pañales, retiene, expulsa, todo encuentra un lugar de satisfacción en esa zona erógena. Que además, la pulsión, que además está esto, ¿no? Del pedido a un otro, y del pedido del otro al bebé, que tiene que dejar el pañal, que tiene que hacer caca y pis en el inodoro, tiene que perder algo. Y ese momento de la etapa anal es una etapa placentera, quizá también dolorosa, porque lleva un proceso, pero también placentera, y todos le festejamos al bebé, aplaudimos y llamamos a los abuelos cuando pudo hacer
en el inodoro o en donde haga. Y después está, bueno, la pulsión, otras pulsiones parciales como la fálica, la que tiene que ver con los genitales, la masturbación infantil, todo ese momento de exploración, de placer en el propio cuerpo, en los órganos, en los genitales de la infancia. Lacan, esto paréntesis, Lacan va a agregar 2 pulsiones más, que uno es la escópica, la de mirar, y la otra es la invocante, la de el habla y la escucha. Son 2 pulsiones más, 2, la mirada, los ojos como lugar también de placer, de búsqueda del placer, y lo invocante, ¿no? Que es lo invocante lo toma la glotis y el oído, como la escópica y la invocante, como también pulsiones. Entonces, la zona erógena como lugar de placer. Después, cuando hablamos de pulsión, hablamos de empuje. El segundo elemento de la pulsión es el empuje, o sea, el ir hacia un objeto. El tercer elemento es justamente el objeto, que en el sujeto, en el ser humano, es algo contingente, como dijimos. O sea, el lugar donde uno encuentra placer pueden ser muchas cosas, o pueden ser pedazos de cosas, o partes de ese objeto de amor. Y después la finalidad, que la finalidad de la pulsión para el psicoanálisis es la descarga de esa tensión. Después Freud, como yo les decía, si bien vivimos pulsando, y cuando hablamos del deseo, justamente el deseo tiene mucho que ver con la pulsión, con la insatisfacción, con querer esto, y cuando tengo esto quiero otra cosa, y cuando tengo esta otra cosa no me convence y quiero la otra. Pero bueno, el deseo es parte de la vida, ¿no? Y si deseamos es porque estamos vivos, porque si no, no desearíamos. Con Germán tenemos ahí algunas, ¿cómo se puede decir? Hemos estudiado el tema del deseo y tenemos ahí como algunos escritos, videos sobre el deseo, porque es algo que nos interesa aún en las situaciones donde uno cree que no se desea, como sería, no sé, el suicidio, la posibilidad de muerte, o en la anoréxica, el no comer, pero aún así siempre el deseo está, siempre la pulsión está ahí tratando de empujar. Por eso también Freud, después, la otra teoría va a ser pulsión de vida, que quizá lo escucharon, pulsión de vida, pulsión de muerte. Pulsión de vida es eso que tiende a la autoconservación del sujeto, pulsión de muerte, todo lo más autoagresivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver más con los autosabotajes, con las repeticiones, que es un término también importante dentro del psicoanálisis o la terapia psicoanalítica, cuando uno repite y repite, vuelve a repetir, y como que el síntoma, o bueno, cree que uno aprendió con determinada cuestión y vuelve de nuevo. Eso tiene que ver con ese desgaste que plantea Freud de la pulsión de muerte, ¿no? Entonces sí, me parecía a mí que la pulsión es uno de los conceptos importantes, porque además de que es un concepto fundamental también del psicoanálisis, cuando veamos psicología de las masas y análisis del yo, que lo van a ver en las comisiones, lo vamos a ver en el teórico, aparece ahí esta cuestión que hablábamos del ello. ¿Se acuerdan que cuando
hablamos del ello, hablamos justamente del reservorio pulsional, como el lugar de las pulsiones, ¿sí? Bueno, vayamos pensando qué pasa en los fenómenos masivos, con las pulsiones, con la represión, con el ello. Pero bueno, es también lo que nos mantiene vivos, ¿no? Y por supuesto como decíamos, lo que nos diferencia de los animales, esta cuestión de la pulsión, ya sea de Eros, la pulsión de vida, como de Tánatos, la pulsión de muerte. Creo que podemos terminar acá. Creo que el psicoanálisis es una ciencia, digamos, rebelde, confronta con determinados saberes que desde nuestros sujetos occidentales creemos acabados, o que cuando decimos yo tenemos que pensar qué es lo que estamos diciendo, porque bueno, creo que una de las cosas que nos queda hoy es que el yo es el lugar de, como dice Lacan, de la ignorancia o el lugar del desconocimiento. También el otro, uno cree que cuando se dirige a un otro, conoce a ese otro, y en realidad lo que viene justamente a plantear el psicoanálisis es que nada, hay un montón de lugares que son inabordables para uno y también hacia los demás, ¿no? No podemos conocernos del todo, y parafraseando a Lacan, hasta podríamos decir que no hay nada que nos identifique o que nos dé identidad en su totalidad. Nada, ni siquiera el nombre propio. Pero bueno, espero que se haya entendido algo, ojalá. Quedan muchas puntas, muchas cosas, pero bueno, traté, no sé si lo logré, de transmitir lo menos complejo posible para que se pueda entender, como decía al comienzo del teórico, un saber que si bien es inalcanzable, pero que sea inalcanzable como totalidad, pero que sea lo más accesible a ustedes y que les sirva, si alguno quiere después seguir chusmeando qué es el psicoanálisis. Pero bueno, igual vamos a retomar alguna de estas cosas la semana que viene. Gracias por la escucha.